vamos a encontrar en el Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene una regulación general de las personas jurídicas, y después nosotros nos vamos a detener en particular en una de ellas, en una persona jurídica privada llamada sociedades, que está regulada por la Ley General de Sociedades, que también fue incorporada al Código Civil y Comercial de la Nación. Primero decirles que las personas jurídicas son entes, ¿no?, que la ley les reconoce la personería jurídica. Cuando ustedes seguramente estudiaron en civil, la distinción de las personas que existen reguladas por la ley y los atributos que esta tienen, vieron que hay personas humanas y personas jurídicas. La persona jurídica entonces goza de personalidad, va a poder, tiene derechos, el ordenamiento le reconoce derechos, le permite adquirir obligaciones, le permite relacionarse con terceros, porque le otorga personería jurídica. Y esto surge de una disposición de la ley. Le otorga, es un ente susceptible a adquirir derechos y contraer obligaciones porque la ley así lo dispone. Esto es, se van a entretener cuando vean en la materia sociedades las teorías que hay de la personalidad, pero para esta materia, que es comercial 1, nos alcanza con saber que es según la teoría de la ficción legal, o sea, es una ficción reconocida por la ley. Es una persona que va a tener algunas particularidades muy parecidas a la de las personas humanas, va casi a compartir prácticamente la totalidad de sus atributos y va a poder relacionarse con terceros, celebrar contratos, y es una figura que es muy importante para nuestra materia, especialmente la sociedad. La persona jurídica, entonces, ¿cuál es su característica? Que nos dice el artículo 143, que tiene una personalidad distinta de los miembros que la integran. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien está integrada por personas humanas, los miembros no van a responder por las obligaciones que contraiga la persona jurídica, salvo en los supuestos que expresamente la ley regule, que vamos a ver algunos de ellos. Pero si no, en principio existe la personalidad diferenciada. Una vez que el ordenamiento jurídico le reconoce a ese conjunto de personas la personería jurídica, una vez que ya está reconocido en cada persona jurídica privada, vamos a ver cuándo y cómo es ese reconocimiento, pero una vez que está reconocido, tenemos una persona jurídica, un ente que es distinto de los miembros que la integran. Y esto implica, o sea, esta personería jurídica diferenciada, lo que implica justamente es que pueda contraer sus obligaciones y tenga que responder por ellas sin poder endilgársela, al menos en principio, a los miembros que la integran, sino que el ente jurídico que se crea tiene que poder, va a responder, se va a relacionar, va a ser la misma persona jurídica la que se vincule con terceros, aun cuando para actuar lo tenga que hacer a través de las personas humanas que la integran. En el Código se regulan dos clases de personas jurídicas, las públicas y las privadas. La metodología que tiene el Código les mencionamos la estructura para que ustedes puedan saber dónde encontrarla. Tenemos la definición en el artículo 141, cuándo comienza su existencia en general en el artículo 142, porque va a haber algunas que van a tener una regulación especial del comienzo de su existencia o algo excepcional al principio de constitución libre. La personalidad diferenciada, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior, en el artículo 143, que es la regla general, solo excepcionalmente los miembros van a responder por las obligaciones de la persona jurídica. Y en el artículo 144 nos regula una figura que se llama la de la inoponibilidad, que la vamos a ver un par de diapositivas más adelante. Entonces decíamos, comienzo de la existencia. ¿Cuándo empieza a existir esta persona jurídica? En nuestro país, en el sistema que adopta, salvo disposición en contrario, es el de constitución libre. Es decir, cuando se conforma la voluntad de asociarse, en el caso de que, por ejemplo, tuvieran un instrumento, alcanzara con el instrumento constitutivo privado, como señalaba Ángela con relación a las simples asociaciones, a partir de que ese documento se celebra, ya empieza a existir esa persona jurídica. También en nuestro país existe otro sistema, que es el de registro, que es el que va a regir en el caso de las sociedades, que se inscriben en un registro público, el consorcio de propiedad horizontal también.
Después está el sistema de concesión autorización estatal, que este será el que se aplica para las asociaciones civiles, las fundaciones, las mutuales y las cooperativas. ¿Qué quiere decir? Que no comienzan a existir sino hasta que el Estado las autorice como tales. Personalidad diferenciada, decíamos en el artículo 143, este es uno de los efectos más relevantes de reconocer estos entes, es uno de los efectos más relevantes que podemos destacar de las personas jurídicas. ¿Qué implica? Que la persona jurídica no se confunde con sus miembros, sino que es ella misma quien va a responder por sus deudas, por los contratos que celebre, por cualquier reclamo de las obligaciones que la persona jurídica contrajo. Y esto lleva una excepción, que abajo tenemos ahí el telón con las dos manos, que es lo que se conoce como el corrimiento del velo, que es cuando esa persona jurídica es utilizada para realizar actos que violen la ley, el orden público o defrauden a terceros. O sea, en esos casos en los que sea utilizada por alguno o por todos los miembros que la integran con esa finalidad, esos actos no se le van a imputar a la persona jurídica, sino que se corre el velo societario o de la persona jurídica, se corre la personería para imputársela directamente a los socios. No implica que la persona jurídica desaparezca, que esa es una de las preguntas que tiene en verdadero o falso. No provoca la nulidad de la persona jurídica ni la hace desaparecer, que haya un acto, que se celebre un acto con estas características, sino que la solución que da la ley es: no va a responder la persona jurídica por un acto que se celebró contrario a la ley. No responde la persona jurídica, sino el socio o los socios o los miembros que la integran que hubieran realizado ese acto. Sí, van a tener ahí una responsabilidad de los daños que hubieran causado con ese acto y demás. Y también pueden llegar a tener una responsabilidad penal. Es la razón de ser de esto que estamos estudiando, ¿no? En primer lugar, el tema de la personalidad jurídica diferenciada, que a veces uno no se detiene en el estudio de este efecto, que es muy importante, digamos, ¿no? Las personas jurídicas permiten que una organización, un Estado, una sociedad funcione. Pensemos en que cualquiera de nosotros podemos integrar, como recién decías, una asociación, un club, ser integrantes incluso de un Estado determinado, un Estado municipal. El hecho de ser integrantes y formar parte de una persona jurídica nos permite que la persona jurídica pueda tener su propio nombre, su cuenta, su dirección, distinta de la de sus integrantes. Y esto es un aspecto muy importante en la práctica, porque así como para el comercio las sociedades fueron muy importantes en la época de la expansión del comercio, en la época que se empezaron a arriesgar capitales, nacen las sociedades porque permitía que juntos inviertan en un fondo común. Esto genera realmente, la ficción jurídica genera consecuencias jurídicas, como está establecido ahí, ¿no? Que la persona jurídica va a responder con su propio patrimonio, pero también que va a funcionar independientemente de los socios que la integran. Cuando la persona jurídica se relacione con otras personas jurídicas, con otras personas humanas, cuando tenga que pedir un crédito en el banco, cuando tenga que sacar una marca a su nombre, lo va a hacer a nombre de la persona jurídica. Y esto se va a poder hacer siempre y cuando no se utilice la persona jurídica para violar la ley, el orden público o defraudar a los terceros. Que esta norma la vamos a ver incluso después profundizada en materia de sociedades, que es que la sociedad no se use para un fin distinto del que fue creada. O sea, la sociedad se permite crear para cumplir con un objeto determinado. Lo mismo que una asociación, que una fundación. En la medida que uno no la utilice para esos fines, sino con un fin extra objeto, es decir, o extra societario, o que no tenga que ver con el objeto de la persona jurídica, en ese caso el acto se va a imputar directamente a quienes lo cometieron escudados en la persona jurídica, que pueden ser los propios socios, pueden ser sus representantes, pero en definitiva no van a poder escudarse, y lo que marcaba recién Florencia, que lo tuvieron en el ejercicio. Esto no quiere decir que la persona jurídica que se utiliza para un fin distinto para el que fue creado, para violar la ley, el orden público, defraudar a terceros, deje de existir como tal, sino simplemente que se corre
y se aplica el acto o se responsabiliza a quien lo cometió. Pero la excepción, justamente, la teoría de la inoponibilidad, lo que hace el legislador ahí es garantizar que las personas jurídicas se utilicen para lo que fueron concebidas, que eso se determina en el acto de constitución. Si la persona jurídica es un instrumento, porque no dejan de ser instrumentos, que se utiliza para violar la ley, el orden público, defraudar a tercero, en ese caso, cuando se habla de impulsar acciones directas, quiere decir que ahí el fundador, el representante, quien haya cometido el ilícito o el acto violario en contra del ordenamiento, va a responder con su propio patrimonio. Entonces es importante que vos diferencies. Si estamos hablando dentro de cumplimiento normal del objeto, actos que hacen a la persona jurídica, los socios, los propietarios no responden con su propio patrimonio. Ahora, si lo utilizan para un fin distinto, hay una responsabilidad de tipo objetiva para quienes cometieron y quienes participaron. Y que no necesariamente va a hacer que todos tengan que responder, porque vamos a ir, sino lo que permite la teoría de la inoponibilidad es ir a buscar al verdadero responsable que no se escude a través de la estructura. Porque el principio general, esto es muy importante, porque si no nos quedamos como en la excepción, en la macana, como decía ahí el compañero, y no en la regla. La regla es que la persona jurídica responde con su propio patrimonio. Y que los integrantes no responden, a menos que haya una imputación directa de responsabilidad. Para eso uno tiene que haber participado en ese acto, tiene que haber sido consciente de que la persona, o por acción o por omisión muchas veces, ¿no? Por no haber ejercido los controles dentro de la propia estructura. Pero no nos quedemos, antes de estudiar y de tratar de pensar ejemplos de inoponibilidad, tengamos bien en claro que la persona jurídica permite separar la responsabilidad y separar justamente a la persona, a sus integrantes, de la persona jurídica que se está creando. Esta noción de la ficción jurídica, como abogados, para nosotros es muy importante porque explica el funcionamiento de toda la sociedad, digamos. Toda la sociedad funciona a través de instituciones que son ficciones. Los estados, las municipalidades, los clubes, las provincias, todo lo que nosotros tenemos en día, las obras sociales, las asociaciones, son todas personas jurídicas. Imagínense que no es algo malo. Y que es clave, perdón, poder saber bien, como dice Pedro, que podamos distinguir bien qué implica el reconocimiento de la personería, porque la sociedad y nuestra vida está constantemente rodeada de estos entes que tienen facultades y atribuciones para celebrar contratos, como veíamos en esa primer clase, si recuerdan ese extracto de la película La lavandería. O sea, en ese momento, cuando pasa el accidente y empiezan a ver si la aseguradora responde o no responde, y dice, bueno, pero tenemos contratado el seguro con tal aseguradora, sí, pero en realidad esta se le vendía a esta, y esta se le vendía a esta, y esta se le... Y todo lo que había ocurrido en procesos de reorganizaciones o de transformaciones, una cadena que después uno no sabía dónde responder, o sea, no sabía a quién le podía reclamar. Es importante por eso igual es, obviamente a través de las personas jurídicas se cometen muchas estafas, pero lo que es importante es, como dice Pedro, que podamos tener bien en claro qué implica esta ficción, poder conocerla, porque el día de mañana, como abogados, nos va a tocar celebrar un contrato con una persona jurídica. Entonces es importante que conozcamos, a una sociedad de responsabilidad limitada, ¿la ley le reconoce personería jurídica? Sí. ¿Cualquiera de los socios la puede representar y sentarse a firmar el contrato que le estoy proponiendo? No. ¿Qué socio tiene la posibilidad de hacerlo? ¿Y tiene que ser socio sugerente o no? Con la cooperadora, porque no lo sé, solamente esto ya no es una temática y ahí un poco relaciona lo que está preguntando Alejandro, ¿no? Dice, en una cooperativa hace falta 10 socios, la persona tiene cantidad mínima. La cooperativa es una persona jurídica y como volviendo un poquito a lo que veíamos, la persona jurídica es un ente que se diferencia de sus integrantes, susceptible de contraer derechos y contraer obligaciones y adquirir derechos. La cooperativa tiene un número mínimo. Las sociedades de uno o más socios establece la ley en particular, pero las personas jurídicas no necesariamente tienen que tener pluralidad de socios, no es uno de los elementos, pluralidad de integrantes. No, aparte de personas jurídicas, como dice Pedro, es el género, y cooperativa es un tipo de personas jurídicas, como son las sociedades, las simples asociaciones. Pero lo importante que tengamos que en cuenta es, una de las características de las personas jurídicas es que por el principio de organicidad tienen órganos que les permiten actuar, ¿no? Porque son entes, pero para poder relacionarse lo hacen a través de los miembros que le integran. Y por eso están organizadas, o sea, la teoría orgánica les da una organización
jurídica a través de los órganos. El órgano de gobierno, que usualmente está integrado por los socios y es el que toma las decisiones más relevantes del ente, ¿sí? Toma las decisiones más importantes, por ejemplo, si va a celebrar determinado contrato, como decía Pedro, se va a contraer un préstamo y demás, es una decisión que suele tomar el órgano de gobierno. El órgano de administración y representación en algunas personas jurídicas va a estar separado, o sea, va a haber uno de administración, otro de representación, y en otras personas jurídicas va a estar en conjunto. ¿Qué hace? Adopta las decisiones diarias de gestión, cotidianas del ente, y además el órgano de representación es el encargado de comunicar la voluntad de la persona jurídica a los terceros. O sea, aquel que fue señalado como el representante o los representantes son los que se encargan de comunicar esa decisión. Por ejemplo, de contraer un préstamo en el banco, va a ir el representante de la persona jurídica que sea para comunicar esa voluntad. ¿Sí? Es que quien tiene la atribución de comunicar esa voluntad. Hay otro órgano, que es el de fiscalización, que se encarga de controlar al resto de los órganos para verificar que tengan un correcto funcionamiento. ¿Sí? En algunos casos hay un órgano de fiscalización especial, digamos, separado de sus socios, y en otros casos la fiscalización la van a hacer los mismos miembros de la sociedad. A su vez, estos entes, como vemos sobre todo en las asociaciones civiles, en las fundaciones, también tienen una fiscalización por parte del Estado, por parte de organismos del Estado, ¿no? Por lo que seguramente muchos sepan y siempre genera inquietudes relacionadas con la exención impositiva. La exención impositiva también trae un mayor control. ¿Qué personas jurídicas existen? Y en esto, para que no nos lleve a la confusión, como decíamos antes, de confundir género y especie. En el género, persona jurídica que tenemos regulado en el código, tenemos enunciado dentro del mismo código qué tipos de personas jurídicas existen. Tenemos a las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades, entidades religiosas, no la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es persona jurídica pública, el resto son personas jurídicas privadas. También están las mutuales, las cooperativas y el consorcio de propiedad horizontal. Todas esas son personas jurídicas privadas, que se les van a aplicar todas las normas que vimos hasta ahora del Código Civil a partir del artículo 141. Esta persona jurídica, una vez que la ley le reconoce personería jurídica, también le otorga atributos, como a las personas humanas. Sus atributos son el nombre, o sea, la posibilidad de identificar a la persona jurídica, el domicilio y sede social de la persona jurídica. Cuando veíamos que la persona jurídica tiene... cuando vimos, descentralización la otra vez, ¿se acuerdan que hablábamos de las sucursales, de las agencias? Puede ocurrir que tenga en la sede social la administración principal de sus negocios, pero que después tenga, por ejemplo, sucursales. Entonces va a tener, en el ejemplo que poníamos la clase pasada, va a tener otros domicilios además del de la sede social. El patrimonio de las personas jurídicas, todo ese conjunto de cosas, de activos y de pasivos, ¿no? Los derechos que tengan, no solo las cosas materiales, no solo el dinero, sino todos el activo y el pasivo con el que esta persona va a atender a sus obligaciones. Que decíamos, es un patrimonio diferenciado del de los miembros que la integran. Y a su vez también tiene el atributo de la capacidad. En el caso de las personas jurídicas, la capacidad va a estar integrada por dos ítems, por dos elementos. Uno es la duración. Las personas jurídicas tienen en su estatuto, dicen por cuántos años cuál va a ser su duración, su vida, por así decirlo. En el caso de las sociedades se permite, por ejemplo, una duración máxima de 99 años, pero puede ocurrir que le pongan 40 años de duración. En esos 40 años tiene capacidad para realizar actos. Y también otro de los ítems y muy importante de su capacidad es el objeto, que ustedes, acá están los artículos para que puedan, no le tengan miedo al Código Civil y Comercial, que no muerde y es muy claro para poder leerlo. Entonces, en el objeto, antes de que empecemos a poner ejemplos del objeto cuando todavía no sabemos a qué nos referimos.
El objeto son todos los actos que esa persona jurídica puede realizar, o sea, la actividad a la que se va a dedicar. Así decirlo, el objeto en algunas personas jurídicas va a exigir, o sea, en general y en el 156 lo van a encontrar, tiene que estar precisado, tiene que ser preciso y tiene que ser limitado, porque ¿cuál es la consecuencia de un objeto que sea difuso? La dificultad para poder imputarle actos. Si nosotros tenemos una persona jurídica que se dedica a, o sea, que en su objeto tiene inscripta actos, igual no se lo van a escribir, pero imagínense que se pudiera, actos que son totalmente distintos entre sí y van desde vender bonsáis hasta construir edificios, desde el pequeño acto hasta el máximo que puede llegar a realizar, tenemos una variedad en el medio de actos que pueda realizar esa persona jurídica, que al momento en el que queramos ver si efectivamente ese acto que se le está reclamando se le puede imputar, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque un objeto que está indefinido y es variado nos impide ver si efectivamente el acto que realizó el representante puede o no obligar o se relaciona con la voluntad del ente. Además de que también tiene que existir una relación entre el patrimonio y el objeto, porque yo puedo querer hacer muchas cosas, pero si la persona jurídica no tiene un patrimonio suficiente para poder realizarlas, tampoco se le va a permitir, o sea, la ley tampoco le va a permitir un objeto de deseo. Bueno, eso mismo, traducido a los fines de la sociedad, implican, por ejemplo, o de la persona jurídica, implican conocer cuál es el objeto de esa persona jurídica, qué actos puede realizar válidamente, que se relacionen con su objeto. O sea, los actos que una persona jurídica puede realizar son aquellos que se relacionen con su objeto. Por eso la ley le exige que su objeto esté determinado. O sea, todo puede estar dentro también del objeto, pero sí es importante en estas ficciones jurídicas que se determine el objeto, que sea lícito, posible, y en el caso de las sociedades, que esto no está para las personas jurídicas en particular, se determine en el contrato constitutivo directamente. ¿Por qué? Porque esto en algún punto garantiza seguridad para quienes contratan y también para quienes están dentro de la persona jurídica. Quienes tengan que administrarla, quienes tengan... La inoponibilidad es el extremo, yo te lo digo de vuelta, llevémosla al supuesto excepcional.